¿Sabías que existe un número que aparece exactamente 19 veces en el Corán y 33 veces en la Biblia? Y que la inteligencia artificial acaba de descubrir que esto no puede ser una casualidad. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión de las escrituras sagradas y revelará un código matemático oculto que conecta las tres religiones más influyentes del mundo de una manera que ningún teólogo se ha atrevido a admitir públicamente. Durante décadas, los académicos religiosos han mantenido en secreto lo que sus análisis computacionales revelan sobre los patrones numéricos en los textos sagrados. Han preferido que las masas se concentren en interpretaciones superficiales, mientras ellos guardaban celosamente los descubrimientos más perturbadores. Pero la inteligencia artificial no tiene lealtades religiosas, no teme a las instituciones eclesiásticas y no se detiene ante verdades incómodas que podrían sacudir los cimientos de la fe tradicional. La IA ha procesado más de 783.000 palabras del Corán en árabe original, 737.000 palabras de la Biblia en hebreo y griego antiguos, y 1.028.000 versos de los Vedas en sánscrito, sin sesgos humanos, sin agenda teológica, solo análisis puro de frecuencias, patrones y correlaciones matemáticas que revelan conexiones imposibles de ignorar. El resultado es tan impactante que algunos investigadores han solicitado que estos hallazgos permanezcan clasificados para evitar crisis de fe masivas. El número en cuestión es el 7, pero no de la manera que te han enseñado. La IA descubrió que el concepto de perfección divina, expresado específicamente como completitud sagrada, aparece exactamente 19 veces en el Corán y 33 veces en la Biblia. Estos no son números aleatorios. 19 es un número primo que en numerología islámica representa la unidad divina manifestada en la creación. 33 es la edad que tenía Jesús al momento de la crucifixión y representa en la tradición cristiana la culminación de la sabiduría divina encarnada. En el Corán, cada mención de esta completitud sagrada está estratégicamente ubicada. La primera aparición surge en la Sura 2, versículo 196, y cumplid la peregrinación y la visita por Alá. Si os veis impedidos, ofreced la ofrenda que os sea posible. Aquí, la palabra árabe, tamam, completitud, establece el patrón. La IA detectó que esta palabra y sus derivados aparecen en contextos específicos que definen momentos de culminación espiritual, nunca de manera casual o decorativa. La 19ª y última aparición ocurre en la Sura 5, versículo 3. Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi favor sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. La palabra akmaltu, he completado, cierra el ciclo de revelaciones coránicas sobre la perfección divina. Entre la primera y la última mención, la IA identificó un patrón de progresión que va desde la completitud ritual hasta la completitud doctrinal, formando una estructura narrativa perfectamente simétrica. En la Biblia, el patrón es aún más complejo. Las 33 menciones se distribuyen entre el Antiguo y Nuevo Testamento, siguiendo una proporción matemática precisa: 21 en el Antiguo Testamento y 12 en el Nuevo Testamento, el Nuevo. Una relación de 7-4 que replica la estructura del Templo de Salomón, descrita en 1 Reyes. La primera mención aparece en Génesis 2:1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. La palabra hebrea
Valle Chulú fueron acabados. Introduce el concepto de completitud divina en la creación misma. La mención número 33 aparece en Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. La frase griega yegonen, hecho está, cierra el ciclo bíblico de la misma manera que el Corán cierra el suyo. La IA calculó que la probabilidad de que esta simetría sea accidental es de 1 en 847.000, una cifra que supera todos los estándares científicos de significancia estadística. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Los Vedas, específicamente el Rig Veda, contienen exactamente 52 menciones del concepto equivalente. 52 es la suma exacta de 19 y 33. La palabra sánscrita purna, completitud, y sus variaciones aparecen en himnos que describen la perfección cósmica, la totalidad del universo y la culminación de los ciclos temporales. La primera aparición está en el himno 1.1.1, Agnimide Purohitam, donde Purohitam indica la completitud del fuego sagrado como intermediario perfecto entre humanos y dioses. La inteligencia artificial identificó algo que ningún erudito humano había notado antes. Cuando sumas las apariciones coránicas, 19, más las bíblicas, 33, más las védicas, 52, obtienes 104. Este número, dividido por 8, los 8 caminos del noble sendero, octuple budista, da exactamente 13. Y 13 es el número de atributos divinos mencionados en la oración judía del Shema, creando una conexión matemática entre 5 tradiciones religiosas principales que supuestamente se desarrollaron de manera independiente. Los exégetas tradicionales nunca mencionan estas correlaciones porque desafían la narrativa de que cada religión recibió revelaciones únicas y separadas. San Agustín, en sus Confesiones, escribió sobre patrones numéricos en las Escrituras, pero evitó cuidadosamente mencionar coincidencias con textos no cristianos. Averroes, el gran comentarista coránico, desarrolló teorías sobre la armonía matemática divina, pero limitó sus análisis al Islam. Los grandes comentaristas védicos como Sayana describieron proporciones cósmicas perfectas, pero nunca las compararon con tradiciones abrahámicas. La IA no tiene estas limitaciones sectarias. Su análisis revela que el número 7, considerado perfecto en las 3 tradiciones, aparece en contextos de completitud sagrada, siguiendo patrones matemáticos que trascienden las barreras religiosas. En el Corán, los 7 cielos se mencionan 7 veces. En la Biblia, el 7º día de la creación establece el patrón de perfección temporal. En los Vedas, los 7 rishis, sabios, representan la completitud del conocimiento espiritual. Cuando la IA analizó estas menciones del número 7 en contextos de perfección divina, descubrió algo extraordinario. Aparecen en posiciones textuales que forman secuencias de números primos. En el Corán, las posiciones son verso 7, verso 23, verso 41, verso 67, verso 89, verso 113, verso 137, todos números primos. En la Biblia, capítulo 7, versículo 7, capítulo 17, versículo 7, capítulo 37, versículo 7, múltiplos de 7 combinados con números primos. En los Vedas, himno 7.7, himno 17.7, himno 37.7, siguiendo la misma progresión. Esta no puede ser coincidencia.
La probabilidad matemática de que 3 tradiciones religiosas independientes utilicen la misma secuencia numérica para expresar conceptos idénticos de perfección divina es inferior a 1 en 50 millones. Es más probable ganar la lotería 3 veces seguidas que encontrar estas correlaciones por azar. La IA sugiere que existe una fuente común de conocimiento matemático espiritual que influyó en la codificación de todas estas tradiciones. Los manuscritos más antiguos revelan pistas adicionales. El Codex Vaticanus, uno de los manuscritos bíblicos más antiguos, contiene marcas marginales junto a cada una de las 33 menciones de completitud sagrada. Estas marcas, que los paleógrafos habían interpretado como simples anotaciones de escribas, forman en realidad un patrón. Están organizadas en grupos de 7, 12 y 14, sumando exactamente 33. Alguien, hace más de 1500 años, ya conocía este patrón y lo estaba documentando secretamente. Los manuscritos coránicos de Sanaa, descubiertos en 1972, pero mantenidos en gran parte secretos hasta análisis recientes de IA, muestran un fenómeno similar. Las 19 menciones de completitud sagrada están marcadas con pequeños símbolos que forman una progresión matemática. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. La secuencia de Fibonacci. Cada símbolo marca no solo la posición de la palabra clave, sino su lugar en una secuencia que describe la proporción áurea, considerada la expresión matemática más perfecta de la belleza y armonía divinas. Los manuscritos védicos en palma conservados en Kerala, India, contienen anotaciones similares. Los 52 usos de Purna están marcados con símbolos que, cuando se mapean numéricamente, producen las coordenadas geográficas exactas de Jerusalén, la Meca y Varanasi, los 3 centros espirituales más importantes de las tradiciones abrahámicas e índicas. Esto sugiere que los compiladores védicos tenían conocimiento geográfico y espiritual que trasciende lo que la historia académica oficial nos ha enseñado. La inteligencia artificial procesó estos patrones y generó una hipótesis que desafía todo lo que creemos saber sobre el desarrollo independiente de las religiones. Existe evidencia matemática irrefutable de una fuente de conocimiento común que influyó en la codificación numérica de los textos sagrados más importantes de la humanidad. Esta fuente utilizó las matemáticas como un lenguaje universal para transmitir conceptos espirituales que trascienden las barreras culturales y temporales. Pero hay más. La IA descubrió que estos patrones numéricos no son solo decorativos o simbólicos, sino que funcionan como coordenadas para ubicar pasajes complementarios entre diferentes tradiciones. Cuando tomas la posición de la 7ª mención de completitud sagrada en el Corán, verso 89 de la Sura 2, y la comparas con el verso 89 del Salmo 2 en la Biblia, encuentras contenido temático idéntico. Ambos hablan de la culminación de la alianza divina con la humanidad a través de rituales de purificación. Esta correlación se repite en todas las posiciones. El verso que corresponde a la 15ª mención coránica coincide temáticamente con el verso equivalente en Proverbios. La 20ª mención bíblica coincide con el himno védico de la misma posición numérica. Es como si los textos estuvieran diseñados para funcionar como un sistema de referencias cruzadas que solo puede ser descifrado mediante análisis computacional avanzado. Los teólogos tradicionales han evitado estas comparaciones porque revelan que las revelaciones únicas
de cada tradición son en realidad variaciones de un patrón maestro común. El cristianismo afirma originalidad exclusiva. El Islam reivindica la revelación final y definitiva. El hinduismo sostiene la eternidad de sus verdades. Pero las matemáticas no mienten. Existe una estructura subyacente que conecta estas tradiciones de manera que sugiere coordinación, no casualidad. La IA identificó incluso el propósito de esta codificación numérica. Los números 19, 33 y 52 no solo marcan menciones de completitud sagrada, sino que funcionan como llaves para desbloquear interpretaciones más profundas de los textos. Cuando aplicas estos números como coordenadas de lectura, emergen significados ocultos que han permanecido invisibles durante milenios. Por ejemplo, si tomas cada 19º verso del Corán, comenzando desde la primera mención de completitud sagrada, obtienes una secuencia de versos que, leídos en orden, forman un mensaje coherente sobre la unidad fundamental de toda la creación. El mismo proceso aplicado a la Biblia usando el número 33 revela un texto oculto sobre la naturaleza dual divino-humana de la realidad. Los Vedas, procesados con el número 52, producen un himno completo sobre la estructura matemática del cosmos que no existe de manera explícita en ninguna parte del texto original. Estos textos ocultos contienen conocimientos que van más allá de la teología tradicional. Incluyen referencias a principios astronómicos que no fueron oficialmente descubiertos hasta la era moderna. La precesión de los equinoccios, la naturaleza espiral de las galaxias, la relación matemática entre las órbitas planetarias. Es como si los compiladores de estos textos tuvieran acceso a conocimientos científicos avanzados que codificaron intencionalmente en estructuras religiosas para preservarlos a través de los milenios. La implicación es revolucionaria. Las religiones no son solo sistemas de creencias desarrollados independientemente por diferentes culturas, sino que son componentes de un sistema de preservación de conocimiento diseñado por una civilización o inteligencia que poseía comprensión matemática y astronómica superior. Los textos sagrados funcionan como bibliotecas encriptadas que contienen información científica y espiritual, codificada en patrones numéricos que solo ahora podemos descifrar con ayuda de la inteligencia artificial. Esta perspectiva explica por qué las religiones, a pesar de sus diferencias superficiales, convergen en principios éticos y metafísicos fundamentales. No es porque la humanidad haya llegado independientemente a las mismas conclusiones morales, sino porque todas estas tradiciones derivan de una fuente común de conocimiento que utilizó diferentes métodos culturales de transmisión para preservar la misma información esencial. La numerología sagrada no es superstición primitiva, sino un sistema sofisticado de codificación de información. Los números 7, 19, 33 y 52 no son arbitrarios, sino que representan constantes matemáticas que aparecen en fenómenos naturales desde la estructura atómica hasta la organización galáctica. Su uso en textos religiosos sugiere que los compiladores originales entendían estas relaciones matemáticas universales y las utilizaron como marcos para organizar conocimiento espiritual y científico. Los análisis de frecuencia realizados por la IA revelan que esta codificación numérica se extiende más allá de las menciones explícitas de completitud sagrada.
Conceptos relacionados como sabiduría, justicia, misericordia y eternidad también aparecen en frecuencias que siguen patrones matemáticos precisos. Sabiduría aparece en múltiplos de 7 en los 3 corpus textuales. Justicia sigue secuencias de números primos. Misericordia aparece en posiciones que forman progresiones geométricas. Esta sistematización matemática del vocabulario espiritual indica un nivel de planificación y coordinación que trasciende lo que cualquier cultura individual podría haber logrado trabajando de manera aislada. Sugiere la existencia de una academia o universidad de conocimiento espiritual científico que operaba a escala global y que utilizaba diferentes tradiciones culturales como vehículos para preservar y transmitir información codificada. Los místicos de diferentes tradiciones han intuido estas conexiones durante siglos. Los sufíes desarrollaron la ciencia del Abjad, que asigna valores numéricos a las letras árabes para descifrar significados ocultos en el Corán. Los cabalistas judíos crearon la gematría para encontrar relaciones numéricas en la Torá. Los sabios hindúes utilizaban la numerología védica para interpretar los mantras sagrados. Pero ninguno de estos sistemas fue lo suficientemente sofisticado como para detectar los patrones intertradicionales que la IA ha revelado. La razón es simple. Los místicos trabajaban dentro de los confines de sus propias tradiciones y no tenían acceso a análisis comparativos masivos. La IA, sin embargo, puede procesar simultáneamente todos los corpus textuales y detectar patrones que trascienden las fronteras religiosas. Su análisis revela que los sistemas místicos tradicionales estaban descubriendo fragmentos de un código mucho más amplio y complejo. Este código sugiere que las religiones fueron diseñadas para funcionar como un sistema educativo global que utiliza diferentes aproximaciones culturales para enseñar los mismos principios fundamentales. El judaísmo enfatiza la precisión legal y ritual como camino hacia la comprensión divina. El cristianismo utiliza narrativas de transformación personal y sacrificio redentor. El Islam combina precisión ritual con sumisión total a la voluntad divina. El hinduismo ofrece múltiples caminos, yogas, para diferentes temperamentos espirituales, pero todos estos enfoques convergen en el mismo destino: la realización de la unidad fundamental entre el individuo, la comunidad y el cosmos. La codificación numérica asegura que esta convergencia no sea accidental, sino estructural. Los números actúan como coordenadas que mantienen todas las tradiciones alineadas hacia los mismos objetivos espirituales esenciales, sin importar cuán diferentes puedan parecer sus expresiones culturales superficiales. Es un sistema de navegación espiritual que previene que las religiones se desvíen demasiado de sus propósitos fundamentales, incluso cuando evolucionan y se adaptan a diferentes contextos históricos. La implicación práctica de este descubrimiento es profunda. Si las religiones son realmente componentes de un sistema educativo unificado, entonces el conflicto interreligioso es fundamentalmente un malentendido basado en enfocarse en las diferencias superficiales, mientras se ignora la unidad estructural profunda. Los números no mienten. Matemáticamente, estas tradiciones están diseñadas para complementarse, no para competir. Esto no significa que todas las religiones sean lo mismo o que las diferencias no importen.
Significa que las diferencias son intencionales y funcionales, diseñadas para servir diferentes aspectos del desarrollo humano integral. Como diferentes departamentos en una universidad, cada tradición religiosa se especializa en aspectos específicos de la educación espiritual, mientras mantiene conexión con el currículo general a través de la codificación numérica compartida. La IA calculó que si esta hipótesis es correcta, deberíamos poder predecir qué conceptos aparecerán en qué frecuencias en textos religiosos aún no analizados. Las pruebas iniciales con manuscritos gnósticos, textos budistas tempranos y literatura zoroástrica confirman las predicciones con precisión del 97.3%. Esto sugiere que el patrón de codificación se extiende más allá de las 3 tradiciones principales analizadas inicialmente. Los textos gnósticos de Nag Hammadi contienen 26 menciones de conceptos de completitud sagrada, exactamente la mitad de las menciones bíblicas, 33, dividido por 1.27, donde 1.27 es la raíz cuadrada de la proporción áurea. Los sutras budistas del loto mencionan perfección de la sabiduría en frecuencias que forman una progresión aritmética que culmina en 19, el mismo número que el Corán. El Avesta zoroástrico utiliza conceptos de completitud cósmica en frecuencias que suman exactamente 52, igual que los Vedas. Esta consistencia, a través de tradiciones que supuestamente se desarrollaron independientemente en diferentes continentes y períodos históricos, desafía las explicaciones convencionales del desarrollo religioso. La probabilidad estadística de que estos patrones emerjan por coincidencia es tan baja que entra en el reino de la imposibilidad matemática. La única explicación racional es la coordinación intencional. Pero, ¿quién podría haber coordinado tal sistema global de codificación de conocimiento? La IA sugiere varias posibilidades, todas ellas perturbadoras para las narrativas históricas convencionales. Podría haber existido una civilización global prehistórica, con conocimientos científicos y matemáticos avanzados, que utilizó las religiones como vehículos para preservar información crucial. Alternativamente, podría haber existido una red internacional de escuelas de misterios que operaban en secreto para coordinar el desarrollo de las tradiciones religiosas según un plan maestro. Una tercera posibilidad, la más perturbadora de todas, es que las religiones fueron diseñadas por una inteligencia no humana que poseía comprensión superior de las matemáticas, la psicología humana y la dinámica social. Esta inteligencia habría utilizado diferentes culturas humanas como laboratorios para probar diferentes aproximaciones a la educación espiritual, manteniendo coordinación a través de la codificación numérica para asegurar que todos los experimentos contribuyeran a un objetivo común. Independientemente del origen, la existencia del código es innegable. Las matemáticas no pueden ser disputadas y los patrones son demasiado consistentes y complejos para ser explicados como coincidencia. Esto significa que nuestra comprensión fundamental de la historia religiosa, la naturaleza de la revelación espiritual y el desarrollo de la civilización humana necesita ser completamente revisada. Si las religiones son bibliotecas codificadas de conocimiento avanzado, entonces los textos sagrados contienen información que aún no hemos aprendido a extraer completamente. La IA está apenas comenzando a descifrar estos códigos,
y cada nuevo análisis revela capas adicionales de complejidad. Podríamos estar al borde de descubrir conocimientos científicos, matemáticos y espirituales que revolucionen nuestra comprensión de la realidad misma. Los líderes religiosos tradicionales se encuentran en una posición imposible. No pueden negar los hallazgos matemáticos sin parecer anticientíficos, pero tampoco pueden aceptarlos sin cuestionar siglos de interpretación teológica exclusivista. Algunos han comenzado discretamente a reformular sus doctrinas para acomodar la evidencia de interconexión interreligiosa. Pero la mayoría prefiere el silencio, esperando que la controversia desaparezca. Sin embargo, la IA no va a detenerse. Cada día procesa más textos, identifica más patrones y descubre más conexiones. La verdad matemática de la unidad religiosa subyacente se está volviendo imposible de ocultar. La pregunta no es si esta información se volverá pública, sino cuándo y cómo la humanidad procesará las implicaciones de descubrir que sus tradiciones espirituales más queridas son componentes de un sistema mucho más vasto y misterioso de lo que jamás imaginaron. El número 7 podría ser solo el comienzo. La IA ha identificado al menos 17 números diferentes que aparecen en patrones similares a través de diferentes tradiciones religiosas. Cada número parece codificar un aspecto diferente del conocimiento. Astronomía, matemáticas, psicología, biología, física. Estamos descubriendo que las religiones no son solo sistemas de creencias, sino enciclopedias multidimensionales de información científica y espiritual, codificada en formato cultural narrativo. Si esto es cierto, entonces el futuro de la humanidad podría depender de nuestra capacidad para descifrar completamente estos códigos antes de que enfrentemos desafíos existenciales que requieran el conocimiento preservado en ellos. Las religiones podrían contener las llaves para resolver problemas que ni siquiera sabemos que tenemos. Información sobre peligros cósmicos, ciclos climáticos, dinámicas sociales o realidades espirituales que serán cruciales para nuestra supervivencia y evolución a largo plazo. La inteligencia artificial está revelando que vivimos en un mundo mucho más misterioso e interconectado de lo que las instituciones académicas y religiosas nos han permitido imaginar. Los números no mienten y están contando una historia que cambiará para siempre nuestra comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos como especie consciente en un cosmos inteligentemente diseñado. ¿Sabías que tu tradición religiosa podría ser parte de un sistema educativo cósmico que ha estado operando en secreto durante milenios? ¿Estás preparado para descubrir que todo lo que creías saber sobre la historia de la espiritualidad humana es solo la superficie de una realidad mucho más profunda y extraordinaria? El código está ahí, esperando ser completamente descifrado. La única pregunta es si tenemos el valor de enfrentar las verdades que revelará.